Esta es la Galería Episcopal de la Catedral de Durango y en la primera sala encontramos muebles únicos a nivel mundial por su estilo. Las piezas que tenemos aquí en esta primera sala comprenden desde el año de 1580 cerca hasta el siglo XVIII, 1749. Las piezas que tenemos aquí de evangelización para la Iglesia Católica, tenemos un Cristo de pasta de caña de maíz, que es la primera pieza de evangelización aquí en Durango. Es por parte de los franciscanos, que lo tenemos aquí en la Galería Episcopal. La pieza cuenta con una leyenda. Supuestamente lo llevaron a evangelización y nuestros hermanos indígenas ya le empezaron a tirar flechas. Una flecha le da en la tibia y peroné y el Cristo empieza a sangrar. Todas estas piezas se prestan para exposiciones en los Estados Unidos, ya sea en Nueva York, en galerías privadas, para exponer nuestro arte sacro. La pieza que tenemos aquí se llama Tenebrario. El tenebrario es una pieza única a nivel mundial por su estilo español arabesco, es decir, un mudéjar. La pieza es un candil gigante y sí tenemos tenebrarios en la República Mexicana y a nivel mundial, que es en la Iglesia Católica. Esta pieza, por ser única a nivel mundial, está reconocida por diferentes medios de comunicación importantes, ya sea History Channel o National Geographic, entre otros medios de comunicación nacional. La pieza tiene numerología, se puede dividir en 7 piezas, 7 es la perfección dentro de la numerología católica. Es triangular porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, la Santísima Trinidad. Por otro lado, tiene velas en sus costados del triángulo, comprenden 15 velas, 12 velas son para los 12 apóstoles, y las principales del triángulo en la parte superior son para María de Cleofás, es decir, la mamá de un apóstol que se llamó Santiago, y María Magdalena, y la principal vela es la fe de la Virgen María que tuvo con su Hijo Jesucristo cuando estaba clavado en la cruz, para comprender que su Hijo iba a resucitar, y resucitó. Es decir, la vela tiene que ser de color blanco y la de los costados amarilla, para diferenciar a María Santísima y a los costados los personajes que acabamos de mencionar. Su base es octagonal. Octagonal es la plenitud de Dios sobre todas las cosas, es decir, el 8 dentro de la Iglesia Católica es la plenitud de Dios sobre todas las cosas. Dios creador de todo, del género humano y hasta de las tinieblas. Por eso tenebrario es de tenebra, de tinieblas. Su incrustación es en marfil y la madera es ébano. El ébano antes se exportaba desde la India, por eso es una madera exótica en este mueble. Y el marfil pues tiene una especie de lacerías, recordando el estilo morisco. Por eso es una pieza única a nivel mundial de 1738. Y los óleos sobre tela que tenemos aquí, una visión general, es Nuestra Señora del Pópulo, que es un estilo bizantino y es la pintura más antigua de la catedral. Y está en su marco dorado, es decir, laminado en hoja de oro de 22 quilates. Y lamentablemente está tapando otra pintura que tenemos abajo, es decir, que está la pintura de Santa María Magdalena. Por otro lado, tenemos la pintura más importante de la catedral, es decir, es el renacimiento de la Iglesia Católica, con el barroco y su estilo de movimientos manieristas, claroscuros o tenebristas, y es la imposición de la casulla a San Ildefonso. También tiene su marco original, lámina de hoja de oro de 22 quilates. Es un estilo italiano y la pieza comprende del año de 1600, autor anónimo. Por acá tenemos a San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo, gracias a San Carlos Borromeo tenemos arte en la Iglesia Católica. Él en un concilio, en el Concilio de Trento, dice que todas estas piezas de arte sacro religioso se tiene que dar en la Iglesia Católica.
porque él dice que este es un medio de evangelización para todos aquellos que no saben leer. Porque si les damos un libro a aquella persona que no sabe leer, pues no va a entender nada. Pero si le explicamos en una pintura bien hecha a aquella persona que no sabe leer que Él es Jesús, fue clavado en la cruz y resucitó, va a comprender. Esto sería un medio de evangelización por medio del arte sacro religioso. Autores anónimos en estas piezas que acabamos de mencionar, y algunas piezas que fueron mutiladas. Cerca del año de 1844 hubo una filosofía que aún persiste aquí en la Iglesia Católica, donde las piezas de arte sacro tienen que ser más sencillas y posiblemente recortarlas para acoplarlas a paredes nuevas. Es decir, que esta pintura era más grande y se deja el tema principal, que es el levantamiento de la cruz. Aquí tenemos a Cristo clavado en la cruz, o un Cristo de 4 clavos. Podemos imaginar que tenía su personaje el judío, solamente quedó levantando la cruz. Es un detalle importante porque la obra se llama El levantamiento de la cruz. Es autor anónimo y tiene un marco nuevo pintado al aceite. Estoy mencionando esto porque esa filosofía del modernismo dice que el barroco ya está viejo y obsoleto. Por eso en aquel tiempo no le tenían consideración a las piezas, no le daban importancia y las mutilaban. ¿Sí? Por otra parte, aquí en esta primera sala tenemos a la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción tiene su tema litúrgico, que al principio se llamó Nuestra Señora de la Concepción. Un filósofo franciscano llamado John Duns Scoto en 1268 está con el tema de Nuestra Señora de la Concepción, pero él dice que es Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Desde 1268-69 cerca, hasta 1854 es donde se acepta el dogma de la Inmaculada Concepción. Antiguamente es Nuestra Señora de la Concepción, ya después es Toda Limpia María por medio del Espíritu Santo. Esta es una sola pieza de madera y está laminada en hoja de oro de 22 quilates y está sobre una ménsula en plata. La pieza es de 1749 y el artista se llamó Felipe de Ureña. Por atrás es hoja de plata. Esta tuvo un atentado, llegó un turista en 1970 y le pegó con un palo en la cabeza y le vuela el área del frontal, occipital y parietal y dañó los ojos. ¿Sí? Entonces es una sola pieza de madera estilo estípite. Vemos que empezó a figura de triángulo, empezando del área de las esfenoides para terminar aquí y darle movimiento en la capa. Y ya él terminó con lo que es el mundo lleno de pecado, porque la serpiente representa a Satanás. Son temas litúrgicos y todo esto es libro abierto para la evangelización y también para dar a conocer el arte sacro. En la segunda sala, toda la segunda sala es siglo XVIII. Es decir, 1700. Todas las piezas, óleo sobre tela y escultura y orfebrería, datan del año de 1700. Mencionamos aquí algunas del tema de San Felipe Neri. San Felipe Neri, aquí lo vemos joven, está con una sonrisa, está alegre, está extasiado. La pintura la hace un señor que se llamó Juan de Aguilera. Él siempre firmaba Johannes Aguilera Factus, que quiere decir Juan de Aguilera hízolo o lo hizo. ¿Sí? Está aquí en este primer tema, le está pidiendo a Dios mucha alegría. Por eso Dios, que es el Espíritu Santo, le manda fuego en su pecho y San Felipe Neri cae, tira su breviario y su birrete
El birrete es el gorrito que usan aquí, símbolo de maestro. El breviario son las oraciones diarias, laudes, víspera completa, por decir algunas. ¿Sí? Entonces, en la parte superior del tercer cuerpo del cuadro está Dios en forma de paloma representando la pureza del Espíritu Santo, que irradia fuego en el pecho de San Felipe Neri, y la tradición dice que le creció tanto el corazón que le rompió una costilla, por eso, pero de alegría, es un sentido litúrgico de decir las cosas aquí en la Iglesia Católica. En el segundo cuadro vemos a San Felipe Neri más joven. Está en la figura central San Felipe Neri en el segundo cuerpo del cuadro. Está viendo hacia el cielo y se manifiesta la Sagrada Familia. En medio está el Niño Dios gobernante con cetro de hierro, y a los costados, de izquierda a derecha, tenemos a la abuelita de Jesús, que es Santa Ana. Después está la mamá, que es María Santísima, en medio el Niño Dios. Después sigue San José, padre adoptivo de Jesús, y después sigue San Joaquín, abuelito de Jesús. En la parte ya última del tercer cuerpo vemos a Dios Padre y Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, que está en forma de niño. Entonces el Espíritu Santo en forma de paloma, y los tres son la Santísima Trinidad. En la parte primera del cuerpo, en el primer cuerpo de la pintura, tenemos a unos sacerdotes. Son sacerdotes y franciscanos, cardenales, tratando la vida de San Felipe Neri para ponerle una trampa y que no le concedan un oratorio. Si él pedía al Papa de la época un oratorio que se iba a llamar, y que se llamó, y que se llama el Oratorio de San Felipe Neri. San Felipe Neri empieza con los niños de la calle, el oratorio. Por eso tenemos al Niño Dios en forma de niño, porque San Felipe Neri empieza con los niños de la calle para que su oratorio fuera de oración para todo aquel que si quisiera integrar al oratorio en Florencia. También está firmado, pero con iniciales, Aguilera Factus, Aguilera Isolo. Por otro lado tenemos a San Felipe Neri. Este cuadro ya fue restaurado y se prestó a las galerías privadas de Nueva York para exponer nuestro arte sacro novohispano. Aquí vemos a San Felipe Neri un poquito más grande, y lo están sosteniendo sus amigos. Sus amigos son los niños de la calle que ya se hicieron sacerdotes. Entre ellos tenemos a un niño con ya grande, un niño grande, por decirlo así, que ya este señor se llama Aurelio. Aurelio era un niño que quiso estar con San Felipe Neri, pero no lo dejaban, pero él se escondía y se iba al oratorio con San Felipe Neri. Aquí ya lo vemos un poquito ya más grande. Ya es un señor con bigote, tiene un cuello abombado, que quiere decir que él era de dinero, ¿sí? Entonces Aurelio llegó a ser sacerdote y después llegó a ser cardenal también. En el segundo cuerpo también tenemos a una mujer. En nuestra parte derecha vemos a Hipólita, que es la hija del zapatero que trabajaba en Florencia. Este señor zapatero recibe a San Felipe Neri y le regala los zapatos pontificales para que no ande descalzo. Este señor, este santo tan alegre. Entonces él estaba contento en Florencia con los zapatos del Papa. Bueno, entonces ya en la parte superior, tercer cuerpo, vemos una custodia y está saliendo Jesús, porque la obra se llama El Milagro Eucarístico. Cuando sale Jesús de la hostia, San Felipe Neri dice Victoria, Victoria. Por eso ahí tiene unas letritas que están saliendo de la boca de San Felipe Neri. Todos están viendo a San Felipe Neri. Hay un monje que también está viendo para allá para ver qué es lo que está viendo San Felipe Neri.
para poder ser partícipes del milagro eucarístico. También está firmado Johannes Aguilera. Juan de Aguilera lo hizo. Las 3 obras son cerca de 1720, bajo el gobierno de un obispo que nos trae agua aquí a Durango, que se llamó Benito Crespo y Monroy. En cuestión de escultura también tenemos aquí a Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia tiene una calavera, una cruz. Su vestido no lo conserva, se perdió, pero tiene lo de fondo que llevan algunos santos que se llaman, que hoy en tiempo la gente les dice santitos de vestir. Esta es una escultura de 1700 y vemos a Santa Rita de Casia que tiene un estigma en la frente. Es porque ella es un santo penitente que se enfoca tanto en la pasión de Cristo y sobre todo en la coronación de espinas de Jesús, que Dios mismo hace que ella sea partícipe de los sufrimientos de Cristo. Es decir, que ella siempre sangraba de la frente, y por eso se enfoca tanto en la oración. Por eso lleva una cruz. En la mano derecha lleva una calavera en simbolismo de que todos vamos a morir, que las cosas terrenales pasan, todo pasa. Entonces, para estos santos hay un lema que es vanitas vanitatis et omne vanitas, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Autor anónimo, 1700, estilo barroco, y conserva algunos atributos santorales que sabemos que es santo penitente. Los santos mártires llevan una palma, santo penitente una calavera, una cruz, o el flagelo, que es con lo que se pegaba en la espalda para aplacar las pasiones corporales. En la tercera sala tenemos una custodia. Esta custodia, su nombre de custodia es para custodiar el cuerpo de Cristo. Para los católicos se dice una frase un poco fuerte: te guste o no te guste, creas o no creas, ahí se pone el cuerpo de Cristo, es decir, la hostia, ¿sí? Entonces eso es para los católicos. Artísticamente hablando, es una custodia monumental para el Corpus Christi, para la fiesta del Corpus Christi. Es de 1883 y es un Sagrado Corazón de Jesús que está destellante hacia todo aquel que se acerque, para que Jesús lo abrace con sus rayos de amor. Está sobre una fuente. La fuente se llama Fons Amoris, fuente, amoris de amor. La fuente de amor es parte de una letanía lauretana, es por parte de los franciscanos que dejan esta letanía, y es la fuente de amor, es decir, María Santísima, que nos da a su Hijo Jesucristo, presente en la Santa Eucaristía. Más abajo en el fuste o ya en la fuente todavía tenemos los 4 evangelios: un toro, que es para San Lucas; un ángel, que es para San Mateo; un águila para San Juan; y un león para San Marcos, los 4 evangelios de la Iglesia Católica. Y el arca de la alianza, es decir, el arca de la alianza es María Santísima, que guarda a su Hijo Jesucristo. Y unos angelitos que están sosteniendo unos racimos de uva, es decir, que es el fruto de la vid en la Eucaristía. Entonces la custodia la hizo un señor que se llamó Luciano Ibergen en 1883, fue un joyero de aquí de la ciudad de Durango. También tenemos arte funerario. El arte funerario, es decir, la señora Catarina Laurenzana de Ríos, de Sonora, se dice que ella las hizo. Es una atribución nada más. Esto está un poquito más italiano que novohispano, etc. El arte consiste en exhumar a los muertos y trabajar sobre el hueso. Aquí en este caso exhumaron 2 cráneos y los limpiaron con sal, ceniza y cal. Se quitaron parte del frontal, parietal y occipital, y después cubrieron el cráneo con lino para después colocar cera de Castilla y esculpir un santo sobre un cristiano X. Es decir, voy a poner el ejemplo, que si yo muero
mi cráneo le van a poner cera y van a representar a San Agustín. Lo mismo acá. El cráneo de una persona X sirvió para representar a Santa Faustina. Entonces el cráneo sirve de relicario para colocar adentro una reliquia. Reliquia es de relique. Relique quiere decir resto. Entonces adentro tenemos una reliquia de Santa Faustina, mártir, de los primeros mártires romanos, que manda a decapitar el emperador Diocleciano cerca del año 306, 309. Acá tenemos a San Benedicto Mártir, obra de arte hiperrealista, es una de las más bellas aquí en la Catedral de Durango, y es el mismo procedimiento que acabo de mencionar. Adentro está una reliquia de San Benedicto Mártir. Y los cráneos son relicarios. También tiene un segundo relicario en el exterior, la reliquia del santo. Es decir, tiene un relicario estilo Luis XVI, laminados en hoja de oro de 22 quilates, y en la parte superior de cada relicario tiene una XP entrelazada, que a esto se le dice crismón. Está en griego, que quiere decir, es una abreviatura para decir Cristo. Cristo quiere decir ungido. Entonces, aquí en los costados tiene angelitos que se les dice dentro de la Iglesia Católica, se les dice querubines. Son los más cercas que están con Dios. Por otro lado tenemos la sala de los obispos. La sala de los obispos son varios cuadros muy importantes de artistas muy reconocidos en lo que es el arte novohispano. Es decir, que tenemos cuadros de José Juárez, de la familia de los Juárez tenemos de Nicolás Rodríguez Juárez, José Antonio Rodríguez Juárez, y el gran pintor, el primer pintor de México, José Juárez. También tenemos cuadros de Juan Correa, el primer pintor afromexicano de aquí de la República Mexicana. Es el primer pintor de piel negrita del siglo XVII. También tenemos pintores de la Academia del siglo XVIII, como lo es el señor Ibarra de Guadalajara, y también de Patricio Morlete Ruiz, y entre otros pintores modernos como el padre Ramón Ramírez Castor. Tenemos al primer obispo, que es Gonzalo de Hermosillo y Rodríguez, de la Orden de San Agustín. Es un cuadro irregular, barroco y un poco tenebrista del siglo XVII, y faltan algunos cuadros, como después de este señor que tiene bigote, es el señor Juan de Gorospillo Aguirre. Después de él faltan 3 cuadros que solamente sabemos cómo fue el señor García de Legazpi, y entre los otros 2 también los bocetos andan en América del Sur. Bueno, menciono esto porque en esos 3 cuadros faltantes está el señor García de Legazpi, que es del año de 1686. En ese año cae un rayo en la iglesia catedral, en la segunda iglesia, y truena todo el techo y se viene abajo toda la segunda catedral, que construyó este señor, que se llamó Francisco de Quintanilla de Evi Valdés. Este señor dura más de 16 años aquí en catedral y construye todo un palacio que fue el reino de la Nueva Vizcaya. Su segunda catedral costó mucho dinero, costó muchas vidas y muchos esclavos, muchos negros, muchos animales también. Fue un palacio, el cual ya no existe. Estamos aquí en este lugar que es la tercera catedral, que lo termina el señor, este señor de piel palidita, lo pinta el señor Juan Correa en el año de 1699. También este señor es García de Legazpi. García de Legazpi tiene un nombre un poco largo. Él se presentaba como el muy ilustrísimo y reverendísimo maestro y doctor Fray Juan Felipe de Jesús García de Legazpi Velasco Altamirano Castilla, Albornoz y Mendoza.
Entonces él es el que termina la Catedral de Durango en 1699, la tercera. La primera es 1620, la segunda que se quema, en 1634, la primera. La segunda, con el señor Francisco de Quintanilla, se termina cerca de 1686, que es cuando cae el rayo y se truena todo, como lo dije, y se viene abajo la segunda iglesia. Y la tercera, pues ya aquí con el señor García de Legazpi, es lo que tenemos. Faltaba una torre, que es la Torre Oriente, donde se parece la monja de la Catedral de Durango, la monja de Luna. Ya después en algunos otros obispados terminan la Catedral de Durango hacia 1785. Son muchas historias con los señores obispos que nos lleva un poco de tiempo, pero vamos a mencionar el último cuadro que está aquí, que es del señor Ramón Ramírez Castor, que nos deja el señor Héctor González. El señor don Héctor González aún vive y está en el seminario mayor. Sí, es una obra de arte modernista. La menciono solamente para que vean el contraste de colores del claroscuro o tenebrista hacia lo que es el modernismo. Es una excelente obra de arte de alta calidad, pero con sus colores modernos, que distorsiona todo el tenebrismo aquí en la Galería Episcopal. Excelente obra de calidad, muy limpia, y hay cosas que si seguimos mencionando vamos a sacar que son irregulares. Pero el padre Ramón Ramírez Castor, en paz descanse, nos deja obras de arte de alta calidad. La penúltima sala es la sala capitular. En la sala capitular por donde vamos, aquí se hacían las decisiones de lo que iba a pasar aquí en Durango. Los señores obispos que vimos en los cuadros, aquí se reunían en esta sala, en la sala capitular. La sala capitular es de capítulo, es de capita, de cabeza, o sea, la figura del obispo aquí va, junto con su consejo, que son los canónigos. Canónigo es de canon, canon es una ley. Entonces, entre todos, hacían una ley que iba a ser aquí en la diócesis de Durango. En la parte superior tenemos obras de arte tenebrista, es decir, que tenemos a Santo Santiago el Mayor, que fue decapitado, a San Felipe, que fue crucificado y después apedreado hasta la muerte. Tenemos a San Mateo, que fue atravesado con una lanza, a San Pablo, que le cortaron la cabeza en el gobierno de Nerón en Roma, que es el último apóstol. San Matías, que sustituye a Judas Iscariote y le destrozan el cráneo con hacha. San Judas Tadeo, que le destrozan el cráneo con garrotes. San Pedro lo crucifican de cabeza porque él lo pide así. Al hermano de Pedro, Andrés, lo crucifican en una cruz en forma de X. A Santiago Menor fue lapidado hasta la muerte. A San Juan Evangelista, para divertimento de la gente en el Coliseo Romano, lo ponen en aceite hirviendo. Después a San Bartolomé, él le toca la suerte de ir a predicar a Armenia, y en Armenia estaba el rey Artiajes, y el rey Artiajes le dice a San Bartolomé que renuncie al cristianismo, si no lo va a torturar. Entonces San Bartolomé o Natanael no renuncia al cristianismo y acepta la tortura. Es decir, que lo llevaron ante el rey los verdugos, y frente al rey le empezaron a quitar la piel desde la cabeza hasta los pies. Es decir, que fue desollado. Después lo hincaron y le cortaron la cabeza. Después sigue Santo Simón, que es el penúltimo cuadro. A Santo Simón lo pusieron en una mesa, lo abrieron de piernas y brazos, como si estuviera en el potro de la Santa Inquisición. Después, cuando está atado en la mesa, lo empiezan a cerrar desde el hueso sacro, o lo partieron a la mitad, pues. Después el último es Santo Tomás, que muere atravesado con una lanza, así como San Mateo. Y por la sangre derramada de los apóstoles se hace la Iglesia católica.
Aquí tenemos las reliquias de los... Es de 1779 y las reliquias por supuesto son más antiguas, pero vienen desde Italia y fueron un regalo para un obispo, o que las adquirió más bien, perdón. Fue Josep Antonio Macarrulla de Minguilla y Aguilaniu. Y ese obispo estuvo aquí a finales del siglo XVIII. Estamos hablando de 1779, cuando llega este relicario aquí a Durango. Menciono mucho las reliquias porque la catedral que tuviera más reliquias era la catedral más rica, porque con las reliquias de los mártires es un mártir que derrama su sangre por la Iglesia Católica, es semilla para nuevos cristianos. Por eso la importancia dentro de la Iglesia Catedral o Católica de tener reliquias de mártires. Aquí tenemos un altar tridentino digno para la Santa Misa ad Orientem, se dice. Tenemos en la calle central del retablo de madera a la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción la pintó el gran intelectual del siglo XVIII, que es Miguel Cabrera. Enfrente de ella tenemos una imagen, es un Cristo de ébano, de cerca del año de 1720, es su manufactura y que se hace junto con el tenebrario y que llegaron juntos aquí a Catedral de Durango. Y ya los demás objetos que están ahí, tenemos relicarios en plata y candelabros en plata también. Todo el altar es de 1833 y lo mandó a hacer el señor obispo, el muy ilustrísimo y reverendísimo maestro y doctor Laureano Antonio de Subiría y Escalante. Por otra parte tenemos reliquias de segundo grado. Las reliquias que hemos manejado ahorita son de primer grado porque son los huesos y la parte del santo. Reliquias de segundo grado, es decir que aquella persona que usó los objetos se convierten automáticamente en reliquia de segundo grado. Es decir, que la silla del medio, ahí se sentó un papa que se llamó Juan Pablo II. La Iglesia Católica dice que hoy es San Juan Pablo II. Y ahí se sentó el Papa Juan Pablo II para dar su discurso dentro de la catedral y en el Teatro Ricardo Castro. Y por haberlo usado se convierte automáticamente en reliquia de segundo grado. Por otra parte tenemos la sala de coro. La sala de coro tiene 63 libros. 63 libros quiere decir que es la mayor colección de música a nivel república. En la biblioteca de la UNAM en México hay 25 libros. La información que vamos a dar de estos libros es por parte de la doctora Silvia Salgado en la UNAM. Zacatecas y Guadalajara tienen 12 libros. Estos libros deben de tener este tipo de temperatura ambiente y es propio en esta sala. Los techos son altos y las paredes son anchas y conserva una temperatura ambiente para que los libros no guarden espora u hongos. Los libros pesan alrededor de 25 a 45 kilos. Las pastas son en madera y están forradas ya sea en piel de vaca, piel de cerdo, piel de cabra, piel de cordero. Las hojas son en pergamino. El pergamino es la piel del cordero. Entonces los tenemos artísticamente ornamentados en cada hoja con letras al estilo barroco y con pentagramas con clave de fa o clave de do, y están en punctum in quadratum, que quiere decir en punto cuadrado. Por eso vemos puros cuadritos en el pentagrama. Hoy recordamos que las notas musicales son redondas, ¿sí? Redondas, blancas, corcheas, semicorcheas, etcétera, lo que manejan los músicos. Antes era punctum in quadratum, en punto cuadrado, para el canto gregoriano y todo en latín. El canto gregoriano es por parte de San Gregorio Magno, Papa. Ok, las pastas son en madera, como lo dijimos, y para cargarlo solamente entre dos personas, para llevarlo a un mueble litúrgico que se llama fasistol. Aquí tenemos la última pieza de la galería, que es un Cristo de marfil, y se lo atribuyen
nuestros historiadores al primer obispo de aquí de Durango, que se llamó Gonzalo Hermosillo y Rodríguez, de la Orden de San Agustín, y es un Cristo de marfil. Estamos hablando cerca del año de 1620, con la atribución que nos han dado los historiadores de aquí de Durango. Está en una cruz tallada con racimos de uva y algunas hojarascas propias del barroco. Esta cruz no es perteneciente al Cristo, pero es un siglo XIX la cruz, el tallado y todo, porque tenemos ahí unos dorados que es purpurina, y la purpurina es propia del siglo XIX. Antiguamente era hoja de oro de 22 quilates, por eso la cruz original posiblemente se la robaron o ya no existe. Pero lo bueno es que aquí tenemos a un Cristo de marfil. Teníamos otro Cristo de marfil que pues lamentablemente ya no existe, se lo robaron, posiblemente esté en algún lugar. Por otro lado, estos libros se colocaban allá en el órgano tubular, al cual vamos a pasar para que ustedes puedan apreciar ya el conjunto de la música. Que cuando nos vengan a visitar aquí a la galería, tenemos un horario de las 10 a las 11 de la mañana, cerca se abre, y cerramos a las 6:30 de la tarde. Vamos a pasar a un área que se llama fuelle. El fuelle empieza desde esta estructura con una viga, y tiene más vigas y tiene 3 cajas. A esas cajas tienen una bolsa de piel de cordero. La piel están sujetadas con unas cuerdas que vemos ahí, y estas cuerdas sirven para bombear. Tienen una palanca ahí en la parte superior, y cuando estiramos o hacemos presión con la palanca y ejerciendo presión con esa cuerda, la bolsa de piel de cordero que tenemos en el fuelle se abre, y cuando se va desinflando, el viento va por este conducto hacia el órgano tubular. Y aquí había 3 personas que estaban bombeando y bombeando viento para nuestro organista, que estaba ansioso de tocar. Entonces el órgano tubular es de tubo. Los tubos son flautas. A las flautas le vamos a llamar pipetas. También tenemos otro tipo de instrumentos que se llaman armonios, y tienen fuelle de pedal. Este tipo de instrumentos, su función es bombear viento con estos pedales. Bueno, hay que estar sentado y bombeando con los 2 pies y coordinados. Es un armonio francés de 1855, y es de algunos artistas de allá de París, que se llamaron Alejandro, padre e hijos en París. ¿Sí? El órgano tubular ahora se le adaptó un compresor de viento para evitar estirar la cuerda. Entonces ya con este motorcito pues vamos a inflar una bolsa. Aquí ya se está bajando una palanca, que quiere decir que la bolsa de cordero ya está alimentada de viento, y el viento, les digo, va por este conducto hacia el órgano tubular. Y este es el instrumento. Aquí están todos los tubos que les digo. Estos tubos es a lo que se le llama pipeta. Y aquí es la única catedral donde se les deja pasar hasta donde está el instrumento. Esta área se llama sotocoro. Casi siempre todos van a escuchar el órgano allá abajo. Aquí les damos oportunidad de que estén casi frente al instrumento y casi lo puedan tocar, pero no lo pueden tocar, claro que no. Pero sí lo pueden escuchar aquí arriba, donde es el sotocoro. Los tubos están en secciones. Hay tubos delgados o muy anchos. Cada sección tiene un nombre, y cada nombre está aquí en las cajas de registro. Las cajas de registro tienen palancas y tienen su nombre,
a lo que se le llama cada sección. Por ejemplo, aquí tenemos flautado de la octava. Si yo saco la palanca, el flautado de la octava ya se llenó de viento, de lo que estábamos mencionando ahorita, que están bombeando allá, por decirlo así, los fuellistas para el fuelle, están bombeando para nuestro órgano. Y este flautado de la octava ya está lleno de viento. Aquí había una persona destinada a estirar las palancas. Las personas se llamaban, o se les decía so-chantre. Chantre es cantor, está en latín. So-chantre, ayudante del cantor. Bueno, entonces aquí estaba el so-chantre y aquí estaba el organista. El organista es el chantre. Entonces vamos a ejercer sonido con el teclado y vamos a llenar de viento el flautado de la octava, flautado de la 13, violón, octava de la sexta, docena, etcétera. Al igual de este lado, esta caja es para la otra mitad del teclado. El órgano es de 1724 y es traído desde la Ciudad de México y aún funciona. Lo tenemos aquí para que los músicos den sus conciertos y pidan permiso previo aquí al arzobispo para hacer conciertos virreinales. Y lo que hacemos nosotros en nuestros recorridos es dar una muestra para que ustedes interactúen con el instrumento. Entonces este es el órgano tubular y aún está el servicio litúrgico para nuestros cantos sacros de la Santa Misa. Y este es de los órganos más importantes en el norte de México. Entonces con esto terminamos nuestro recorrido y los esperamos pronto. Gracias.